Señoras y señores, tenemos un nuevo campeón mundial de ritmo rápido. Y no es Magnus Carlsen. El campeón mundial de rápidas 2018 es el gran maestro ruso de 22 años, Danil Dubov, el cual es un gran campeón de esta Copa Mundial, pues lo ha logrado de manera invicta y jugando contra muchos de los mejores, incluido Magnus Carlsen. En esta partida lo veremos contra uno de los punteros, el gran maestro chino, Wang Hao. Partida la cual ya ha sido subida a algunos canales, pero no importa porque como torta. Así es que, bueno, esta partida fue la más notable de él en esta jornada, la tercera, donde se jugaron 5 rondas, las 5 últimas, y por supuesto este canal debía de cubrirla y presentártela, para que conozca más a este gran campeón. Comencemos. Inicia el temible gran maestro chino Wang Hao, uno de los líderes de esta competición, con caballo F3. Dubov responde caballo F6, C4, G6, G3, alfil G7, alfil G2, C6, D4 y D5. Y Dubov, en algo que es bastante llamativo para mí, busca jugar una defensa Grunfeld. A ver, yo se lo medio comenté al maestro internacional Matichés, Matías Pérez Gormaz, mencionándole que me parece bastante interesante ver que muchos de los grandes maestros de super élite rusos están jugando la defensa Grunfeld, a saber, Peter Svidler, Nepo, Artemiev, Dubov y algunos otros más que se me van los nombres en este momento. Entonces juegan esta Grunfeld, que lleva posiciones bastante doble filo. Y bueno, tal vez aquí esperando un caballo C3 para llegar a estas líneas tipo Grunfeld, o más bien a la Grunfeld propiamente tal. Pero Wang Hao se desvía y juega caballo BD2, evitando líneas con caballo C3 que podría habernos llevado a una defensa Grunfeld, variante del fianqueto en concreto. El maestro chino juega de esta manera para jugar con otro fianqueto más, con un alfil B2 y no cerrar del todo la diagonal para esta futura ubicación de su alfil. Continúa el juego con enroque, enroque y ahora A5, expandiéndose así el ruso en el flanco de dama, evitando además alguna posibilidad de B4 de las blancas, lo cual también hubiera sido una posibilidad. Incluso podría estar preparando un A4 futuro para minar el ala de dama de las blancas. B3 juega el chino y ahora caballo E4, jugada que permite al alfil de G7 expandir su diagonal, y acá por supuesto sería un error capturar el caballo negro en E4, porque en efecto se amenazaría luego al caballo de F3, seguido de la caída de un peón central, por lo que el chino continúa su desarrollo y juega alfil B2. Pues como dije antes, en lugar de este alfil B2, si se jugaba un caballo por E4, entonces D por E4, caballo G5, dama por D4, amenazando a la torre de A1, y esto sería ventaja clara para Dubov, cayendo el peón central que mencioné. Bueno, se jugó alfil B2, alfil F5, más piezas que se desarrollan, caballo H4 tocando el alfil. Así es que el ruso primero juega caballo por D2, amenazando además a la torre de F1, así es que dama por D2, alfil E6, no quiere que su alfil de casillas claras sea casado, F4 con idea de F5, pero bueno, Dubov sigue desarrollándose caballo D7, F5, G por F5, caballo por F5, alfil por F5, torre por F5, E6, torre F, F1 y ahora F5, bloqueando la fuerza que estaba teniendo hasta ahora la torre de las blancas en la columna F. C por D5 y C por D5. Y vemos cómo el alfil de G2 se agarra a cabezazos con la sólida estructura de peones que el jugador de negras ha establecido en el centro. Inteligente estrategia. Torre a C1, caballo F6, va mejorando esta pieza en el tablero. Alfil F3 y A4, pensando el ruso en abrir la columna A para su torre. Dama E3, atacando al peón retrasado D6 y además echando un ojo en B3, ojo con eso.
valga la redundancia. Dama de 7 y ahora torre C2, ya pensando tal vez en doblarse por la columna C. A por B3 y aquí dama por B3. Como mencioné, no quiere abrir la columna A para la torre negra el gran maestro chino. Torre a C8 y ahora torre FC1. Y en este momento una buena jugada de Dubov forzando el cambio de torres en la columna C. Y esto el ruso lo logra con la jugada alfil H6 tocando a la torre de C1. Así es que Wang Hao juega torre por C8 y ahora torre C5. Buscando un cambio de torres en C5 y abriendo la diagonal de esta manera a su alfil de B2. También se puede estar pensando en un torre B5 atacando al peón B7. Considerando esto, entonces, el ruso juega alfil F8, amenazando a la torre, así es que torre B5, torre C7, torre B6, caballo E4. Tal vez con la idea de caballo D2 y caballo C4. Y el chino acá comete una imprecisión y juega alfil por E4, lo que generará la apertura de líneas para una iniciativa negra. La jugada entonces a considerar en lugar de este alfil por E4 era dama E3 para mirar vía rayos X al débil peón de 6. Pero bueno, hay que mencionar que el maestro chino contaba con escaso tiempo en el reloj y las imprecisiones, por supuesto, son cosa natural a estos ritmos de juego rápido. Así es que la mejor jugada era dama E3, pero el chino decide jugar alfil por E4, F por E4, rey G2, alfil G7, torre B5 y dama F7. Lo que dije hace un rato, la columna F es dominada por las negras tras los cambios incorrectos en la casilla E4. Torre B6, alfil H6. Se activa el alfil ahora y las negras ya van logrando ventaja decisiva en la partida. Dama D1, alfil E3. Preparando una entrada mortífera al ruso por la columna F, así es que Wang Hao responde dama F1. Pero las negras replican con la durísima dama H5, que habilita la casilla F7 para el ingreso de su torre, y son amenazas imparables. Y dije ingleso, se me pegó el acento de Wang Hao analizando esta partida, pero bueno, son cosas que pasan. Así es que dama H5 para torre F7. Así es que, bueno, ahora Wang Hao vuelve a equivocarse con solo segundos en el reloj. Es decir, en este momento creo que tenía como 30 o 25 segundos en el reloj el chino versus los más de 6 minutos que tenía Dubov. Así es que bueno, el chino se equivoca con esta presión del tiempo y juega torre por E6. Bueno, aquí aguantaba un poco más torre B3 tocando el alfil, pero igualmente venía un torre F7 y tras un dama E1, torre F2, jaque. No había de otra, hay que capturar la torre, si no viene mate en H2. Dama por F2, alfil por F2, rey por F2, dama por H2, jaque. Y las blancas estarían bastante perdidas. Así es que bueno, no era fácil defenderse. La posición del negro aquí ya es decisiva, con ventaja decisiva. Y fíjate que ahora no torre F7, sino que torre C2. Ya que torre F7 no era necesaria, estando esta posibilidad de torre C2. La amenaza aquí es concreta. Torre por E2 y chao pescado. Pero el chino lanza un último dardo venenoso a ver si es que el ruso se lo come. Y juega rey H1. ¿Ya? Y aquí torre por E2 de las negras sería pésimo. Por lo que Dubov juega con bastante buen criterio torre por B2. Y es que si las negras se enseguecían con su plan inicial y jugaban torre por E2 con idea de mate en H2, las blancas recuperaban el aliento y sus signos vitales con la jugada... Perdón, me embolé. Aquí estábamos. Si torre por E2, venía esta jugada que le daba vida al blanco con torre E8 jaque. Y tras dama por E8, dama por E2. Y con esto se le complicaba la cosa al jugador de negras, pasando de estar en una posición ganadora a una más o menos de tablas. Así es que Dubov no podía entonces darse este lujo. Y si quería ser campeón mundial de rápidas, tenía que ganar esta partida. Así es que se detuvo a pensar algunos segundos esta posición
digamos, esta jugada de rey H1 y entonces jugó la correcta, torre por B2, no cayendo en el truco del chino. Siguió entonces torre 5, dama F7, torre F5, dama E6, torre 5, dama D7, dama F6 y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la jugada más dura de las negras. La jugada es torre B1 jaque. Y ante esto, Wang Hao abandona la partida. Perdón, la partida. Se me pega los chinos. Discúlpame. Y es que si rey G2, entonces torre G1 jaque mate. Así es que no quedaba de otra que en lugar de este rey G2 anterior, tal vez un dama F1, pero venía un mate en un par de jugadas igualmente. Danil Dubov, nuevo campeón del mundo de rápidas. Este joven ruso poco a poco haciéndose un nombre en el ajedrez mundial. Así es que ojo con él. El segundo lugar fue para el gran maestro de Azerbaiyán, superélite por supuesto, Shahryar Mamediarov. Y el tercer puesto para Hikaru Nakamura de los Estados Unidos. Magnus Carlsen quedó finalmente en la quinta posición, avanzando bastante luego de sus 2 derrotas iniciales en este torneo, pero el noruego no alcanzó a poder quedar dentro de los 3 primeros lugares. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y por supuesto, ya que estamos en Navidad, te recomiendo totalmente que adquieras tus cursos con los amigos de Chess Teacher en español, ya que están brindando un descuento del 40% por cada curso que te compres, cualquiera. El curso que sea, hay muchas temáticas muy interesantes creadas por el gran maestro Igor Smirnov con un 40% de descuento. Y es más, si compras un segundo curso, entonces obtienes un 60% de descuento. ¿Qué mejor? Navidad y los amigos de Chess Teacher te regalan una tremenda promoción. Un abrazo grande y se cuidan. Y ojo que mañana inician las partidas Blitz de la Copa Mundial de Blitz, valga la redundancia. Un abrazo grande y se cuidan. Chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.